hoy día me alegra mucho de que el tema sea la medida coercitiva. Siempre me llama para que sea preventiva, y siempre cuando se voy digo, ¿cuándo me van a dejar hablar de las demás? Porque pareciera ya desde el plano de las capacitaciones, cuando dicen que solo habla de prisión preventiva, es porque la prisión preventiva es la medida que más se utiliza cuando debería ser el Código Civil exige la debería ser. Por lo tanto, ¿cuáles son los principios constitucionales que hay que tener en cuenta? Son muchos y yo no puedo elaborar todos, y obviamente tengo que eliminar. No voy a entrar al principio de legalidad, jurisdiccionalidad, etcétera, etcétera, porque ya sabemos, creo todos, por el simple hecho de haber pasado por una carrera de derecho, que efectivamente una prisión, una medida por la prisión preventiva o cualquier medida cautelar personal o penal requiere estar prevista una ley y ser dictada por un juez. Eso no plantea hoy por hoy, creo, mayor problemática en nadie de los puntos. Creo sí que hay dos baremos, dos principios constitucionales que sería mejor profundizar antes de hablar de tiempo, que son la proporcionalidad de la presunción de inocencia. Más creo que son dos conceptos muy claros que permiten establecer cuál es la verdadera naturaleza de la prisión preventiva. Uno es la presunción de inocencia y el otro es el principio de proporcionalidad. Desde el ámbito de la presunción de inocencia, es un trabajo que me dio que fotocopia y que he entregado, en esta fotografía con el libro, en el que yo planteo que va a ser una postura del Tribunal Constitucional. Y descubro, creo yo, por no sé mi opinión, que el Tribunal Constitucional ha sido bastante errático en el tratamiento de la prisión preventiva de esta medida de presunción de inocencia. Claramente hay dos casos que yo recomiendo leer siempre, uno es el caso Silva Checa y el otro es el caso Oso Rotondo. Esto no es una defensa a la señora Laura Oso, pero digamos que la sentencia por lo menos plantea desde la perspectiva dogmática errores fundamentales. En ambos casos se discute el uno el mantenimiento de la prisión preventiva y el otro el mantenimiento de la detención domiciliaria que decía la conocida presentadora de televisión desde la perspectiva de la obstaculización probatoria. En el ámbito de la obstaculización probatoria se sostiene que es posible mantener la prisión preventiva toda vez que hay un peligro de obstaculización probatoria que viene determinado porque tanto Silva Checa como Oso Rotondo no dijeron la verdad del proceso penal, que específicamente dice eso. Es decir, se sostiene que puede ser considerado como criterio que evalúe el peligro de obstaculización probatoria el hecho de que hay no diga nada. Y eso es algo que hoy por hoy es imposible sostener en la justicia constitucional, por lo tanto no puede sostener en la constitucional. El derecho a la no autodiscriminación impide no solo que una persona no sea obligada a decir la verdad, sino que no exista ningún tipo de influencia o presión para que lo diga. Si yo estableciera como grado de premisa jurídica que una persona que miente en el proceso puede considerarse esa mentira como obstaculización probatoria, luego estoy estableciendo algo claro, que el imputado se va a ver obligado a decir la verdad o de lo contrario se fijará una prisión preventiva. Y eso es exactamente lo mismo que obligar a alguien a que diga la verdad. Mi maestro, el profesor Sergio Delgado, siempre dice que el imputado tiene derecho a mentir. Y es una frase muy criticada, porque se dice que eso es aberrante en un Estado de Derecho, pero es que no lo es. En el proceso penal peruano, el imputado tiene derecho a mentir. Tiene derecho a mentir porque de la mentira no se puede apreciar ninguna consecuencia jurídica de carácter negativo. Y normalmente cuando yo puedo realizar un ejercicio de esa naturaleza sin sufrir la consecuencia de sentido negativo, tengo un derecho concedido por una. Tengo que decir defensa del maestro que siempre lo pone entre comillas, lo puedo utilizar una frase coloquial. Si les parece que eso va en contra de la ética personal, reconocer que la mentira puede ser un derecho, es válido. Pero lo cierto y claro es que la mentira no puede corresponder con una consecuencia jurídica de carácter negativo. ¿Por qué explico estos dos ejemplos y por qué explico el ejemplo de la no determinación? No porque quiera profundizar en ello, porque solo ese tema sería materia de toda una conferencia, sino porque me sirve como ejemplo para establecer qué es lo que pretende la presunción de inocencia en el ámbito de la prisión preventiva. No voy a hablar del estudio de correo, de un tema mucho más complejo, más complicado. Voy a hablar de la prisión preventiva. La presunción de inocencia en la prisión preventiva se manifiesta desde tres perspectivas claras. El principio informador del proceso, es decir, la presunción de inocencia tiene que informar el proceso. El legislador tiene que tener en cuenta la presunción de inocencia cuando crea una ley
El juez tiene que tener en cuenta la presunción de inocencia cuando interpreta una ley. Es un principio formador en sentido amplio. Tratamiento del imputado de la persona penal y regla de juicio. Regla de juicio es lo que no vamos a ver ahora. Tiene que ver claramente con el equilibrio correo, con la duda al momento de la sentencia. Pero lo que más nos importa es el tratamiento del imputado. Que la presunción de inocencia rija nuestro sistema procesal exige que el imputado sea tratado como no culpable hasta que no existe una sentencia de condena. ¿Cómo influye eso en la prisión preventiva? Porque una de las cuestiones fundamentales será la separación de presos preventivos y presos condenados, cosa que no se cumple. Otra razón fundamental tendrá que ver con el derecho que tiene el imputado a comportarse en el proceso de ejercer su derecho de defensa de la misma forma como si lo ejerciera si fuera una persona libre. Y una serie de ejemplos. Ahora, y esta es otra crítica que hago en este artículo que he dejado para fotocopiar, hay quienes sostienen que además el principio de presunción de inocencia exige que la prisión preventiva sea una medida de carácter subsidiario o una medida de carácter alternativo, es decir, sea la última de las alternativas de vida. Si bien no estoy de acuerdo con la premisa, no estoy de acuerdo con la conclusión, es decir, con esa representación. Si bien no estoy de acuerdo con la conclusión, no estoy de acuerdo con la premisa. Es cierto que la prisión preventiva tiene que ser la última de las medidas que debo elegir, pero eso antes de estar relacionado con la presunción de inocencia está relacionado con la concesión. Y parecerá que esto es solo un ámbito teórico, pero en la práctica tiene muchos espacios de desarrollo y en la práctica influye mucho más de lo que no. ¿Cuál es el caso más claro que me presenta? ¿Cuál es la diferencia entre situar el concepto de prisión preventiva como medida subsidiaria en la proporcionalidad y no en la presunción de inocencia? Evidentemente, el caso de Loya Rey es otro caso conocido del Tribunal Constitucional, donde se liberó a Loya Rey porque se consideraba que al no existir convicción respecto de la procedencia del dinero que había recibido sobre los vecinos Torres, entonces entendía que este dinero recibido, al no estar confirmado vía procesal que pertenecía al Estado, lo que además era curioso porque la alternativa era que perteneciera a la contrafunción, pero bueno, el Tribunal Constitucional me dio la libertad. En su momento esa sentencia fue correctamente criticada, probablemente por la doctrina más autorizada, que es el profesor San Martín, en el que se establecía que una sentencia de ese tipo establecía la utilización del individuo correo en un lugar, en un escenario que no le correspondía. El individuo correo es para sentenciar, no para la aplicación de la prisión preventiva. ¿No está usted convencido de que el dinero proviene del Estado? Por supuesto. ¿Cómo voy a estar convencido si el proceso existe para eso? Por lo tanto, si situamos el individuo correo, que no es una característica de esta naturaleza, en el ámbito de la prisión preventiva, vamos a generar un sistema en el que será la prisión preventiva aplicable. El individuo correo siempre va a existir durante la sucesión del proceso. Nunca vamos a estar convencidos porque si lo estuviéramos, ya hubiéramos sentenciado. Entonces, ubicar el concepto de prisión preventiva como medida subsidiaria corre necesariamente por la idea de que se entiende que eso es una manifestación del principio de proporcionalidad, que es un principio ampliamente desarrollado por la doctrina, sobre todo la alemana ahora, que es un principio que probablemente es el principio más importante ya no en la filosofía de la teoría del derecho, es decir, la capacidad que tenemos de establecer que el Estado no puede actuar arbitrariamente, la capacidad que tenemos de establecer que todas las actuaciones del Estado como ente jurídico tienen que tener un límite en la propia existencia del Estado de Derecho. La mayoría de países del mundo no tiene regulado el principio de proporcionalidad expresamente ni siquiera en la Constitución. Nosotros lo ubicamos en el 206. Yo tengo mi duda de que no sea una manifestación de principio de proporcionalidad, parece que es otra cosa. Pero todos los países que no lo tienen regulado lo aceptan como un principio constitucional, claramente como un principio constitucional, porque sostienen que es sencillamente una manifestación del Estado de Derecho. El Estado de Derecho solamente se puede sostener en la medida en que todas las acciones del Estado se sustenten en el principio de proporcionalidad. Entonces, más que la presunción de inocencia, que desde luego es un principio constitucional importante en la regulación de la acción preventiva, el principio madre, fundamental, además es que nos permite operar en la práctica, es el principio de proporcionalidad. Pero creo que tenemos un problema, que el problema siempre parte de discutir este principio de proporcionalidad en las nubes y no en el plano de la realidad. ¿No es cierto? Discutimos el principio de proporcionalidad en las nubes
nubes en la teoría, pero no nos situamos en la práctica. Y eso es un poco lo que yo quiero hacer ahora. Entender que el principio de proporcionalidad no es un principio aplicable solo a la prisión preventiva, es aplicable a todas las medidas cautelares personales de prisión penal. Y que es en la ubicación de ese principio donde podemos resolver la mayoría de problemas que tenemos cuando necesitamos una cosa puntual, que es asegurar el desarrollo del proceso. ¿Por qué existen las medidas cautelares personales? Porque queremos asegurar el desarrollo del resultado del proceso. El Estado, la sociedad, está incapacitada de seguir un proceso con personas en libertad. No es posible. Si fuera posible, esa sería la regla. Pero lo cierto es que ni podemos resolver en un día, ni siquiera no podemos hacer. Y lo cierto es que mientras no podamos resolver en el mismo día, lo que tenemos que hacer es seguir un proceso. Y lo cierto es que en el transcurso de ese proceso hay personas que pueden huir y hay personas que pueden obstaculizar la actividad probatoria que constituye el aspecto central para la decisión de ese proceso. Por lo tanto, ¿a qué apunta la medida cautelar? ¿A qué apuntan las medidas cautelares? A lograr un objetivo. ¿Cuál es? Asegurar el desarrollo del resultado del proceso. Y a través de qué presupuesto se logra ese objetivo, solo neutralizar el peligro de obstaculización probatoria y neutralizar el peligro de puede una medida cautelar personal dictada en el ámbito del proceso penal evitar la reiteración delictiva. No puede. ¿Por qué no puede evitar la reiteración delictiva? Porque eso viola el principio de presunción de inocencia. ¿Tenemos alguna norma constitucional en el Código Procesal Penal? Yo creo que sí. La suspensión preventiva de derechos es la única medida del nuevo Código Procesal Penal que permite evitar la reiteración delictiva. Medida a mi juicio constitucional que no debería ser aplicada por esa premisa porque afecta a la presunción de inocencia. Porque solo requiere que haya delinquido, y si yo considero que alguien que no ha sentenciado ya delinquió, estoy violando el principio. Pero en todos los demás casos, no me voy a ocupar hoy de la suspensión preventiva de derechos, en todos los demás casos está claro que no se puede aplicar ni la prisión preventiva, ni la detención domiciliaria, ni la comparecencia restrictiva, ni la comparecencia simple, ni el impedimento de ni la internación preventiva se puede aplicar para evitar la reiteración delictiva, para evitar que ese imputado delinca de nuevo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ese de nuevo que le acabo de poner a mi frase es uno que está violando la presunción de inocencia, porque estamos hablando de una persona que no ha sido sentenciada por el primer delito, tampoco puede ser sentenciada o tampoco se puede considerar al segundo como segundo, mientras no tenemos la prisión. Una cuestión meramente lógica, explícita y clara, y por lo tanto es la razón por la cual la reiteración delictiva no puede ser un objetivo de la pena. Insisto, algo que hay que tener claro entonces la comprometida presunción de inocencia. ¿Qué es lo que persigue? Persigue dos cosas: asegurar el desarrollo del resultado del proceso penal. ¿Cómo es que puede conseguirlo? A través de la neutralización de dos peligros, obstaculización de la actividad probatoria y fuga. Más no podemos. El derecho procesal no es un instrumento de control social. El derecho procesal no sustituye el derecho penal. El derecho procesal penal no sustituye el código penal. Todas esas cuestiones de prevención especial, de prevención general, yo siempre digo que se la preguntan a los profesores de derecho penal, porque yo soy constitucionalista. Yo siempre claro que no tengo que ser constitucionalista. No soy constitucionalista, soy constitucionalista penal, pero igual digo, que es una cuestión que en todo caso, la discusión del control social está de moda ahora misma, porque hay marcas, porque hay mujeres maltratadas. Sí, eso, para eso, lo que hay que hacer es condenar rápido, no imponer resolver. Entonces, aquellos que hoy día sostienen que el nuevo código es muy garantista y que por lo tanto no va a lograr el control social, en verdad están trayendo el sustento básico. Lo que debería venir más rápidamente es un nuevo código, porque el problema de la justicia víctima es fundamentalmente la distancia entre el juicio y el proceso